A las 3 en punto de la tarde lo estás sintiendo Anderson .Paak junto a Kendrick Lamar desde la línea de los suspiros. Lo que escuchan es Teens sonando en Basta de Todo. Antiguamente, ahora solo Basta, así que chas, sangre fría corre por tus venas. Sí, está un poco más fresco todo, pero esperen porque enseguida sube la temperatura en Metro 95.1. Matías, Diego, Juan, basta de todo, una transmisión que no puede faltar, basta de todo, desde el principio fue una transmisión que no puede faltar, radio, relato de la radio, Metro 95.1 FM. ¿Cuántos pueden presumir de que el invitado canta en un separador previo a su presentación? Es Álvaro Martín. Hola Álvaro, querido, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí todo el equipo te saluda y te aplaude. Impresionado por el montaje de producción y ya llamando a mi abogado para que por favor me consiga regalías, por favor. Lo que pasa es que suena cuando salís vos nada más, así que muy agradecido porque hablamos varias veces ya. No, y obviamente a Diego lo he contaminado ya lo suficiente como para poder conocer algunos de los motes. Claro, sí. Y me encanta. Y a mí también me contaminaste con tus frases, como habrás visto en la presentación de esa canción que pasó recién. Bueno, ¿cómo están ustedes antes que nada en esta época de confinamiento? ¿Cómo la están viviendo? Bien, cada uno en su casa, como verás, y llevándola lo mejor posible. Aquí en Buenos Aires, la verdad que venimos con una cuarentena desde el principio, así que está bastante controlado, pero justo en estos días, esto de ayer y anteayer, pareciera dispararse un poquitito la situación. Pero vos sos de Nueva York, ¿no? La ciudad del mundo más complicada, o una de las más complicadas. Sí, y de hecho tuve que evacuar. Estoy en Massachusetts, familiares que viven por acá están bastante mayores y por un momento pensamos que iban a cerrar la ciudad. Eso pasó en el 11 de septiembre, que literalmente no puedes ni salir ni entrar. Literalmente te cierran todo, el subte, las carreteras, no podés salir. Y ante eso y la posibilidad de no estar cerca de los parientes, nos montamos en el auto, 3 horas de distancia, estamos en la parte central de Massachusetts, donde aquí también está pegando, pero es una ciudad mucho menos densa. Yo creo que esa es la clave. Las zonas urbanas les ha pegado muy fuerte y lamentablemente las zonas de clase trabajadora más fuerte aún. He sido el foco fuerte donde ha pegado y eso donde quiera que vayas en cualquier país está afectando por igual. Nosotros, por suerte, en esta cuarentena, Álvaro, nos hemos refugiado en los contenidos audiovisuales que nos distraen un poco y uno de los puntos fuertes es esa serie hermosa que fue El Último Baile de Last Dance y por eso te llamamos, para ver qué impresión tenés sobre ese repaso histórico de lo que fue ese equipo clave en la década de los 90 y de Michael Jordan, ¿no? Acá hubo todo un debate moral sobre su personalidad, sobre el bullying a sus compañeros. Y bueno, nos encantaría tener tu palabra especializada. Bueno, yo también leí ese artículo de Ezequiel Fernández Moores en La Nación acerca del tema. Mi colega Carlos Morales también escribió su artículo en ese sentido, pero el primer comentario es que yo estuve ahí presente cuando empezaron a grabar esto en el año 97-98. Yo fui a varios partidos de Chicago, vi los partidos de Chicago, por ejemplo, en el Garden en Nueva York, y veía que había todo un armamento de camarógrafos. En aquella época era revolucionario que se vistiesen todo de negro, pantalón, camiseta de negro, gorra de negro, todo de negro para no resaltar, ¿no? Y veía que tenía una cablería que llegaba de aquí a 3 kilómetros y que los dejaban pasar a cualquier lugar. Tenían acceso al vestidor de Chicago, para aquí, para allá. Y yo pensé por dentro, bueno, esto tiene que ser Jordan, ¿no? Era obvio que era Jordan céntrico, pero por momentos pensé que era más bien un sponsor, que era Nike, que era algo más bien comercial como tal. Nunca se me ocurrió que en aquella época, el que hoy es comisionado de la liga, en aquel momento estaba a cargo de la parte digital emergente de la NBA, llegó a un acuerdo con Jordan, le dijo, tenés control absoluto. Si no te da la gana de que esto se publique, serán los videos caseros más caros del mundo. Te quedas solamente en tu casa. Lo que jamás se me pudo cruzar por la mente al ver eso es que tomaría 22 años
22 años ver parte del resultado, porque eso sí hay que mencionar. Lo que hemos visto ha sido un documental que se ha hecho no solamente con el aval de Jordan, pero con la aprobación directa y minuciosa de su equipo. O sea, había todo un procedimiento para vetar y para establecer algo que estuviese al gusto de Jordan, que no necesariamente quiere decir que fuese pura propaganda. Hay momentos que te das cuenta que a Jordan lo emplazan y se siente incómodo. Pero me pregunto, el que vea todo el video, ¿qué más hay en ese video? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué otros puntos de vista? ¿Qué otras tomas? ¿Qué otras verdades o percepciones de verdades que no aparecen acá? O sea, en otras palabras, lo que vi me fascinó y me pongo a pensar lo que no vi. Y lo que debe ser aún más fascinante, lo que no vimos. Quiero ver un 11 con lo que no usaron, el capítulo 11 con lo que ha quedado afuera. Ahora, a nosotros nos llama la atención cómo no se filtró nunca nada, cómo todos cumplieron ese pacto secreto y tácito de no publicar y que no aparezca, porque él se sentía un protagonista de la historia y evidentemente se filmó pensando, yo voy a hacer historia y en algún momento esto va a valer, porque arranca desde que él empieza en Chicago, más o menos. Sí, de hecho, las tomas iniciales, que fue sin la cooperación de este grupo de producción, fue de televisión más bien. De archivo, y ahí empieza un poquito más en el 97-98. Aquí hay un par de cosas que considerar en ese sentido, ¿no? Número uno, Jordan es una persona que en esa época y después odia la publicidad. La rehuye, no necesita más en su vida. O sea, la pregunta que hay que hacerse, y todavía no tenemos respuesta, es ¿qué motivó a Jordan decir sí ahora? O decir sí en general. Hay especulaciones de que el sí se dio literalmente cuando LeBron James, al día siguiente LeBron James había ganado su campeonato en Cleveland. Fue en el 2016 que dio la aval finalmente. Y fue viéndolo a él, necesita que otro sobresalga para prenderse fuego y asomarse. Bueno, se están atando esos cabos. Puede que no sea necesariamente el caso, que él lo estuvo pensando por mucho tiempo. La otra cosa que se habla, que es muy claro, es que directores, algunos reconocidísimos de documentales, incluyendo Spike Lee, le hacían el acercamiento porque se sabía que existía este metraje. Sabían que estaba en las bóvedas de NBA Entertainment en Secaucus, Nueva Jersey, cruzando el río a Nueva York. Se sabía que eso estaba ahí, un lugar literalmente cerrado bajo candado, o sea, bajo contraseña. Pero Spike Lee, por ejemplo, se le acercó y le dijo, vamos a hacer algo, es hora, Michael. Recordá que Spike Lee grabó comerciales de Nike para Nike, juntos, con Jordan. Se lo ve en la serie. Claro, había relación, ¿me entendés? Había confianza. Y Jordan dijo que no. Y la razón por la cual le dijo que sí al pibe, que finalmente dijo que sí, es por dos razones. Primero, fue el primer director que dijo, en vez de tener un documental de 1 o 2 horas, dice, vamos a hacer una serie. Yo creo que Jordan entendió que esto merecía una serie. Y como que pasó el primer sedazo, abrió el primer candado, ¿no? Ok, entra a la próxima recámara. Y luego se enteró que este chico, Jason Heger, hizo un documental de Allen Iverson, que Jordan no solamente vio 3 veces, le encantó. Y dijo, bueno, encontré mi director. Y ahí fue que se desencadena todo este proceso. Y la otra cosa que es algo digno de verse en este programa es que el Jordan que ustedes y yo recordamos de jugador era el tipo matón, sangre fría, implacable, intimidante. Y lo ves ahora y le decís 2 cositas. Ah, mira el nené, mira el osito de peluche. Y se echa a llorar. O sea, un tipo con las emociones totalmente a flor de piel. Es otra visión de una persona. Y el contraste entre el Jordan de hoy, ya mayor, veterano, no tiene nada que comprobar, y el de aquella época es bastante contrastante. Álvaro, ¿sabes qué te quería preguntar? Si en la época esa que vos ibas a ver esos partidos y estaba ese Michael Jordan, primero si alguna vez lo pudiste entrevistar o pudiste charlar con él, y después si te dabas cuenta de en ese momento de lo que estabas viendo, que ser contemporáneo de el número uno, o uno lo ve después con el tiempo. No, Mariana, te voy a contestar la segunda pregunta primero. El fenómeno era tal que me llegaban informes de Argentina, de amistades, de televidentes de Argentina, de la audiencia, que decían, mi abuela quiere ver a Jordan. ¿Cuándo es el partido de Jordan? Porque mi abuela, que no sabe nada de básquet, no sabe nada de básquet, nunca ha visto un partido de fútbol, se ha enterado que este señor es un fenómeno y lo quiere ver.
¿cuándo es el próximo partido? Te das cuenta que era un fenómeno, literalmente. Era como ver a alguien que ves una vez cada 1000 años y lo podés ver en tu casa en el televisor y hay que verlo. O sea, era eso, era ese tipo de fenómeno y ya se entendía que era eso, y también se entendía que esos tiempos se acababan, que era cuestión de verlo antes de que se acabe. Un poquito la sensación que hemos tenido cuando terminaba ya Manu en sus últimos años, no sabía si regresabas o no, y cuando tenías en cancha decías, espera, déjame verlo porque no sé cuándo lo voy a tener, cuándo más lo voy a poder ver en vivo. Esa parte es la parte que la segunda pregunta. La primera, de ninguna manera podías entrevistar a Michael Jordan. Había un individuo que trabajaba para NBC llamado Ahmad Rashad, jugó en la NFL en el fútbol americano. Como fue atleta, se convirtió en amigo de Michael. Y eran amigos carnales, jugaban golf juntos, etcétera, etcétera. A raíz de la relación que tuvo él con Jordan, la cadena NBC, que era la que tenía derechos en aquel momento, contrata a Ahmad Rashad para que sea su periodista de cancha. Pero no es que haya sido periodista y después se haya hecho amigo de Jordan, es que el requisito para contratarlo es que tenía entrada a Jordan. Y era el único. Es que si hoy Messi llegar a Jordan era News, prácticamente imposible. Pongo de campo de juego al mejor amigo de Messi, porque sé que le va a dar bola. No sé si va a agarrar. Literalmente, ¿qué te tengo que pagar? Porque sé que vas a estar con él todo el tiempo y sencillamente me soltás a discreción, no vayas a quemar tu amistad con la estrella, pero decime lo que puedas. Y así fue por años. Y Álvaro, quiero aprovechar para viajar en esa línea de tiempo como hace la serie, para preguntarte en qué estabas vos cuando escuchaste hablar de un tal Jordan. No en esa última etapa de los 90, sino cuando apareció este pibito que al toque ya demostró de lo que era capaz. Una pregunta, Juan. Cuando conteste la pregunta se me van a ir las canas ahora de repente. Es lo que quiero saber, ¿no? Te tenés que remontar al 83, 84. Ya yo estaba viendo el básquet de universitario. Cuando llegó Jordan. En aquel momento la conferencia del Big East, del Gran Este, era una conferencia importante y jugaba Patrick Ewing. Y claro, tenían buenos equipos en Nueva York. Ahí empezaba a ver un poquito ese tipo de competición. Y en uno de esos partidos Jordan se enfrenta al equipo de Patrick Ewing. Y ahí es que yo me doy cuenta que ese muchacho es un fuera de serie. Un fuera de serie, matón, una sangre fría, un individuo que vivía para el momento más difícil. Cuando todo el mundo se arruga o siente la presión, él se libera. Él tiene esa capacidad de liberarse en esos momentos. Y es algo indescriptible. Al final, en el episodio 10, te tratan de tocar ese tema diciendo que vive en el momento, que cuando la gente le da un tiro de último momento, piensa en cómo va a errar o lo que está en juego. Y él lo que ve es una oportunidad de lanzar, ¿no? Para ver, o sea, el disfrute de la posibilidad del logro. Hay algo de eso. Y él tenía eso desde que salió de la cuna. Eso es innato, eso está en el ADN. Hay una gran anécdota de un padre e hijo que jugó béisbol, el padre mucho más famoso, el hijo apenas llegó a las grandes ligas, y cuando decía que había una situación de base llena, la posibilidad de tú anotar carreras en ese deporte, anotar puntos, ¿no? El hijo decía, por favor, que no la batee y le caiga en la mano al defensa y hagan una doble jugada y se termine la entrada. Y le preguntó al padre, ¿qué pensabas en esa situación? El papá decía, ¿qué problema tiene el equipo contrario? O sea, es una mentalidad totalmente distinta. Y Jordan tenía esa mentalidad de, uy, ¿cómo van a sufrir estos tipos cuando yo termine? Así era él desde el principio. Está perfecto. ¿Y cabe para vos preguntarse si era un buen compañero o en qué lugar entra la idea de su personalidad, que en la voz de muchos compañeros nos empujaba para que demos lo mejor, para estar a la altura de las circunstancias, pero ¿te lo pusiste a evaluar o nunca? Porque nombraste la nota de Ezequiel Fernández Moore, que da a entender en algún momento que quiere más a sus guardaespaldas que a sus hijos. Hay algo de eso, o sea, él era muy hermético, muy hermético. El primer matrimonio de él nunca fue, no era, finalmente terminó, pero no era algo que tú veías una compenetración, una cuestión visible, quizás porque quería protegerla a ella también. Es cierto que si tú ponías un pie en una cancha en aquel momento, la barra era un poquito más brava de lo que es hoy, es mucho más corporativa hoy cuando haces una cancha de NBA, pero en realidad, esto es lo que yo pienso. Estamos hablando con un espejo retrovisor. Hoy por hoy hay una conciencia enorme del bullying. Y cuando ves el bullying, te han concientizado, número uno, a reconocerlo. Y número dos, a pararlo en seco.
e inclusive a pensar que la persona que está dando el bullying y creando esa dinámica necesita tanta ayuda como el que está siendo bulleado. O sea, hay una conciencia enorme. En aquella época no había esa conciencia, para nada. Es más, se pensaba que la gente era así. El ser humano, algunos son así. Y la respuesta era, a la víctima era, aprende a lidiar con eso. O sea, aprende a manejar la situación para que vos aprendas a salir de eso. A veces a puño limpio, a veces con una salida jocosa, a veces sencillamente evitándolo. Pero era otra época. Eso por un lado, eso hay que destacarlo. Es muy importante. Culturalmente ha habido un cambio enorme. Lo segundo es, a mí me cuesta mucho trabajo decir, es obvio que fue bullying, a simple vista, lo ves. A mí me cuesta trabajo evaluar si fue necesario o no, porque no fui parte de ese grupo. Es muy fácil decirlo ahora, eso no hacía falta hacerlo. Yo he estado en suficientes situaciones en mi vida para darme cuenta de que la cosa no está en blanco y negro, que a veces hay gris y que tienes que evaluar cada situación como lo es. Y al no estar allá adentro, no te puedo decir. Un comentario muy interesante que hizo Michael Jordan es que él no le pidió a nadie hacer algo que él mismo no diese y con creces. Y eso es cierto. O sea, eso es cierto. Yo creo que lo que más reventaba al compañero que estaba siendo objeto de esta crítica y este fustigamiento es que no había manera de criticarlo a él en ese sentido, porque no se tomaba una jugada libre. O sea, no, todo era súper competitivo. Así que, y, francamente, me preguntas en blanco y negro ahora, sí, a calzón quitado. Hey, Álvaro, ¿lo quisieras de compañero o de compañero de trabajo? La respuesta mía personalmente, como soy yo, no me gustaría tenerlo de compañero de trabajo. Pero de que he visto situaciones como esas requieren algo en esa dirección, también te puedo decir que las he visto, y es muy difícil para mí evaluar que esto en particular fue así o debió haber sido asado. Es muy difícil. Excelente respuesta de Álvaro Martín. Pienso en Steve Kerr, Álvaro, en cómo influyó quizás el comportamiento de Jordan cuando eran compañeros, cómo quiso también avasallarlo con su personalidad y cómo Kerr le puso un límite, ganándose el respeto así de Jordan para siempre, y en el líder positivo en el que se convirtió después Steve Kerr. Uno lo ve en la cancha con Golden State, apoyando a cada uno de sus jugadores, diciéndole cosas positivas, inclusive con los rivales, las recordadas frases para Manu, comparándolo con Federer y demás, y cómo sacó lo mejor de Steve Kerr, en todo caso, un compañero como él, también haciendo la excepción de que fue el mejor de la historia de ese momento, ¿no? Bueno, Diego, hay un poquito de historia revisada ahí, revisionista o revisada en este caso, porque yo creo que más bien, en vez de decir que Colón descubrió América, América avistó a Colón en la Pinta, la Niña y la Santa María. O sea, yo creo que hay un poquito de Jordan darse cuenta de lo que era ya obvio. Y lo digo, y lo presentó el programa, ¿no? El padre de Steve Kerr, asesinado a sangre fría a balazos, se entera por la mañana y él está jugando por la noche un partido de básquet universitario en una gran conferencia, difícil conferencia universitaria en Estados Unidos. ¿Qué pasa después de ese partido? Eso fue difícil ya, ¿no? Cuando va a la cancha, se encuentra con gente con cartelones y le gritaban cosas, esencialmente de que la gente que hizo y cometió ese crimen no estaba tan mal. O sea, imagínate tener que ir a jugar y que te estén recordando primero la muerte de tu padre de esa manera y segundo, tratar de desconcentrarte con comentarios que francamente no están para emitirlos. O sea, qué raro, no tenía el público estadounidense así. Curtidísimo antes de llegar a la NBA. Muy curtido. Mirá vos, no tenía el público estadounidense en ese registro, lo hacía un público más neutral. Bueno, acordate, sobre todo si se trata de alguien un poquito extraño. Por ejemplo, Steve Kerr nació en Beirut. Los papás estaban allá en la Universidad Estadounidense en Beirut y él físicamente nació en Beirut. Decían, vete de vuelta a Beirut. O sea, le gritaban. O sea, lo que están tratando es desconcentrarte de una manera un poquito con cierta viveza, con cierta chispa. Pero es de mal gusto, es de muy mal gusto. Sí, claro. Y de hecho, el que sea de mal gusto les ayuda a ellos porque te sacan de concentración. Es lo que están buscando. Él tuvo que sobrepasar y sobreponerse a todo eso. Y él llega a la NBA con una dureza mental que la gente subestimaba. Lo veía flaquito, rubito, medio angelical. Este tipo no le pega a nadie. No podía correr muy bien. Total. Mira, el tipo estaba durísimo. Y Jordan lo descubrió a posteriori. Y al final,
lo que tenía al lado todo el tiempo, quiero que sepan, lo descubrió Jordan al final. Y yo tengo mi preferido, que es Pippen, que me da mucha pena, y yo ya tengo como, hasta me gusta Pippen, te voy a decir la verdad, porque le tomé mucho cariño, y quería saber si en ese momento también se hablaba de eso, cómo se vivía el tenerlo ahí a ese jugador ganando tanto menos, cómo lo veías vos. Bueno, hay una combinación de la melancolía que él transmite en su cara. No sé si la has visto. Es una cara, sí, total, por momentos melancólica. Total. ¿No? Y suma que cuando él empieza a destacarse, al lado tiene la sombra más grande del mundo. O sea que de ninguna manera le iban a dar a él el reconocimiento que él merecía. Sumale a esos dos elementos, que él fue malísimo negociador. O sea, no se tuvo fe, no apostó por sí. Y firmó ese maldito contrato que todo el mundo, hasta el dueño del equipo que se pudo haber aprovechado, dijo, no firmes ese contrato. Es una tontería, espera un rato, divídelo en dos. Él lo que quería era una cantidad de dinero ahora. Mucha gente dice, bueno, había necesidad de sus familias. ¿Sabes qué? Si hubiera conseguido un contrato de 4 años y no de 7, pudo haber satisfecho todas las necesidades de todo el mundo tranquilo. Él se atolondró, se desesperó, no apostó por sí. Y el problema es que la manera que están estructurados los contratos en la NBA, el final de tu contrato te pagan menos que al principio. Entonces, cuando más valor das y cuando más veterano eres, es cuando te pagan menos. Entonces, el ¿pero por qué te pagan menos? Porque así lo estructuran. Es una cuestión de agencia libre y es una serie de pagos que te dan y te tratan de que haya una curva descendiente al fin de tu pago al final del contrato. O sea, que lo que te pagan el año 6 y 7 es menos de lo que te pagan el año 3, 4 y 5. Entonces, el contraste entre lo que ganaba y lo que él producía en cancha era tan descomunal, y la prensa, por supuesto, le hace eco a eso, que empieza a verdaderamente afectarte mentalmente, y ahí es que él tiene esos problemas de no me valoran, no me quieren. Imagínate, si le hubieran pagado 20 millones, pudo haber dicho que no lo valoraban porque tenía al lado a Michael Jordan. O sea, es el problema que tenía Pippen también. Álvaro, la serie cuenta como una gran historia, tiene a sus héroes y también tiene a sus villanos a lo largo de los capítulos. Aparece en algún momento los Pistons, aparece Reggie Miller quizás, y aparece uno que me gustaría charlar con vos para ver si lo reivindicamos o no, que es Jerry Krause, el manager que un poco fue el ideólogo y el que armó esto que terminó sucediendo en cuanto al equipo. Quería algún comentario sobre él y sobre su trabajo y sobre su relación con los jugadores y sobre todo con Jordan. Bueno, te voy a dar un poquito de contexto. Este especial de 10 capítulos se supone que fue inaugurado y tuviera su premier en septiembre, cerquita de la temporada de NBA. Lo adelantan por el paro de la temporada de NBA, el COVID y el hecho de que había que entretener a la gente en la casa, y tenían casi todo el documental hecho, casi todo. La semana antes de mostrar el episodio 10, ese episodio no estaba completado. Y si se fijaron bien al final de ese episodio, de repente, de la nada y en contra de la dirección que llevaban los 9 capítulos previos, sale Pippen y sale creo que Phil Jackson, y salen 2 o 3 reivindicando a Krause. Uh-huh. Yo creo que esa fue una reacción a lo que vieron al principio y lo vieron a través del hilo de todos los 8 episodios previos, de darse cuenta, lo estamos acribillando y estamos quedando mal. Krause escribió unas memorias que no han sido publicadas, pero se la ha dado a varios miembros de la prensa de Chicago. Y él explica la cosa un poquito distinto. Él explica que él veía que Rodman no le quedaba mucha nafta en el tanque. Y efectivamente, jugó 2 temporadas más, un total de 35 partidos. No dio pie con bola. 36 años de edad en la época de esa última temporada, y no estaba para dar mucho más, y estaba distraído en otras cosas. Rodman no te iba a dar más, te iba a dar cada vez mucho, mucho menos. Iba a pedir mucho, mucho más. A Pippen se le iba a pagar lo que él quería. A Jordan se le iba a pagar lo que él quería, iba a hacer contratos de 1 año. Pero cuando empezó a darse cuenta Phil Jackson de que se estaba acabando todo y que quizás había que reconstruir el plantel, Jackson fue el que le dijo a Krause, me voy a tomar un año sabático. A raíz de eso es que aparece Krause, y aparecía en cada episodio, diciendo definitivamente Phil Jackson no será el coach de este equipo el año entrante. Él respondía a una conversación que había tenido con
con Jackson antes de comenzar esa temporada. Lo hacen aparentar como que la idea fue de Krause. La idea no fue de Krause. Fue una plática. Parece como que él no le quiere renovar. Claro. Básicamente dijo, ¿cómo ves el equipo el año que viene? Empezaron a sacar cuentas, está dando menos, Mira, vamos a tener que empezar una pequeña reconstrucción y este equipo no va a estar armado como para ganar un campeonato de la manera que ha estado en los últimos 3 años. O sea, cabe la posibilidad de que no ganen, no lleguen a finales. Y ahí como que Jackson, espera. Aparte que estaba deshecho y hecho polvo, dice, ¿sabes qué? Me quiero tomar un año libre. A raíz de eso, dice eso Krause, y ahí empiezan a acribillarlo. El problema de Krause es que necesitaba que el público reconociese su aporte en medio de todo esto, que era importantísimo. Él trajo a Phil Jackson. Él trajo a Scottie Pippen. Él trajo a Dennis Rodman. Él trajo a Steve Kerr. Él trajo a todos menos a Jordan. El único jugador y personal que él no trajo, le puso la estampa, fue Michael Jordan, que lo precede. Pero la idea es que él quería que la gente lo reconociese y nadie lo iba a hacer. Y el que está en ese puesto tiene que saber que te callas la boca, dejas que los demás estén en las bambalinas con los reflectores y tú tranquilo a pensar en la próxima. Es lo que hace un gerente general. No podés tener ego. Lamentablemente Jerry Krause tenía un corazón que necesitaba un poquito que lo reafirmaran, que confirmaran su valor. La frase desafortunada no ganaron los jugadores, gana la organización. Le falta la pregunta es, estamos hablando con Álvaro Martín, Álvaro NBA Martín, lo pueden chequear en redes, o Álvaro NFL Martín. ¿Le falta algo al documental? Porque mientras hiciste eso pensamos que faltó una nota a Krause hoy. Y la otra pregunta es si hay algo que no sabías, que te enteraste viéndolo, que te sorprendió al ver los 10 capítulos de Last Dance. Lo que más me sorprendió, yo nunca entendía el proceso de cómo se originó la mala hazaña entre Krause y Jordan, particularmente Jordan. De nuevo, Jordan no le debía nada a Krause, o sea, eran iguales en ese sentido. Y yo recuerdo esta parte de la historia, pero no había atado el cabo de que cuando se lesiona a Jordan al principio de su carrera, en el pie, que es una lesión importantísima para un jugador increíble que jugaba como él, Krause no quería dejarlo jugar. Jordan insiste, finalmente va al dueño. El dueño dice, está bien, pero con los límites que impongan los médicos. Me imagino que Krause llamó al médico más conservador del mundo y le dijo, está bien, que juegue, pero que juegue solamente 7 minutos por mitad. Y Jackson trató de que esos 7 minutos terminaran en 9. Trató de extenderlos un poco. El tema era que se supone que ese equipo perdiese. Y Krause tenía un interés que ese equipo estuviera fuera de los playoffs, porque en el orden del sorteo de talento nuevo de la liga, mientras peor terminas, más alto terminas en el orden de selección el año siguiente. Había un interés de él hacer lo que él verdaderamente hacía mejor que nadie en la NBA, seleccionar talento. Entonces Jordan decía, pero no estamos eliminados de playoffs. Se veían bastante maltrechos, ¿sabes? Y Jordan, por su voluntad, en esos 7 minutos por mitad, los metió en playoffs. Animal. Y en ese momento Jordan se dio cuenta, yo no puedo respetar a un gerente general que no compita día a día, que no se levante por la mañana a competir y a ganar al enemigo. Eso es algo que es foráneo para Jordan y le perdió el respeto. Ahí la figura más importante del equipo. Si Pippen se molestaba con Krause, si Jackson se molestaba con Krause, si él tenía a Michael Jordan en la misma página y de escolta, termina el problema. De hecho, el último baile hubiera sido distinto totalmente, pero perdió a la persona más importante en el equipo y por gusto, por una tontería, francamente. Álvaro, nosotros acá hablamos muchas veces, quedamos todos fascinados realmente con Last Dance y pensamos de quién se podría hacer otro documental así, en serie de 10 episodios, por ejemplo. ¿Vos pensaste de quién te gustaría ver o de quién imaginás que también hay tanto material que se puede hacer algo así? Esa última palabra es lo importante, que haya tanto material. La única persona que se me ocurre por haber nacido en esa época tan mediática es LeBron James, que ya era figura cuando tenía 13, 14 años en Akron, Ohio, y que hay muchísimo material de archivo ya de él dentro y fuera de la cancha. Y tiene suficientes. La otra cosa, para hacer una historia interesante, como ustedes bien saben, la narrativa tiene que tener altos y bajos, momentos de triunfo, momentos de fracaso, dolor,
pena y que tengas esa montaña rusa narrativa de ir de una en otra, subir, bajar y que la gente esté pendiente de lo próximo. Tenés que tener una carrera larga, con altos y bajos, y pocos jugadores han tenido esa carrera. Yo pienso que para mí LeBron sería el próximo. Hay otro que a mí me encantaría verla, pero no existe ese material y ya el hombre está un poquito, ya no tiene el recuerdo que tenía antes, que sería Bill Russell, que era la figura, el Jordan antes de que llegara Jordan. Ese señor ganó 8 campeonatos consecutivos. Ganó 11 campeonatos en 13 años. O sea, Jordan no le llegó al talón a este señor tampoco, hay que tenerlo en mente. O sea, este señor estableció el estándar y él tenía una vida interesante. Familia de Luisiana, se mudan a Oakland, estudia en la universidad, va a Argentina a jugar, quiero que sepan, en los años 50. Mundial que ganó Argentina. Estados Unidos. Sí, estuvo en Argentina jugando un par de exhibiciones con una especie de seleccionado nacional de estudiantes universitarios. Va a una ciudad de Boston que en aquel momento, quizás puedo decir hasta ahora, tiene su filito medio racista, siendo una figura trascendental, pero es un ganador de primer orden en todos los sentidos. O sea, ese equipo gana por él, pese a que no anotaba mucho. Y luego también está inmiscuido en una serie de momentos importantes en el país, sobre todo la idea de eliminar el racismo. Estuvo cerca de Martin Luther King, fue parte de ese proceso de figuras que empezaron a cambiar un poquito la mentalidad del ciudadano de a pie estadounidense y se convierte en una figura mítica, pero no hay metraje, no hay visuales, no hay manera de verdaderamente acompañar la historia con evidencia visual incontrovertible. Y un poco más acá, los Lakers de O'Neal y Kobe Bryant, que la última vez que hablamos con vos lo teníamos a Kobe Bryant entre nosotros y ahora no. Pienso en ese material y de hecho en The Last Dance aparece un jovencísimo Kobe Bryant debutando. Esa historia no es muy bonita, francamente, y no tenemos la mitad ahora de Kobe también para lamentar, pero yo recuerdo estar en las finales de 2001. Como siempre y como era la usanza de Jackson, lo vimos en el último baile, reúne previo a la práctica a su equipo en un círculo enorme, que es un círculo aborigen estadounidense, una especie de círculo de la paz, una reunión de la tribu, como quien dice, y recuerdo la prensa todavía permitida estar ahí para ver el comienzo de la práctica, que de repente Kobe se separa del grupo, agarra un balón y empieza a picarlo mientras hablaba Jackson. A mí me pareció una falta de respeto, entre las piernas, así, papá, retirado del grupo. Y luego agarra el balón, se lo coloca en un costado y se acerca al grupo de nuevo. Shaq ve eso, se retira, agarra un balón, empieza a picarlo entre las piernas, imitando a Kobe totalmente, y luego regresa al círculo con el balón echado a un costado. Y le dije a Carlos Morales, ni adolescentes hacen eso. O sea, qué mal está este equipo. Qué mal está este equipo si las figuras principales están compitiendo con tal mezquindad. Y yo creo que eso sería lo feo de ese. No hay altos y bajos ahí, aparte de ganar un campeonato. Eran chicos que eran muy maduros, ambos, de distintas maneras, y sencillamente no buscaron la manera de trabajar en conjunto que les hubiera asegurado 8 o 10 campeonatos consecutivos. Esa dupla era para ganar todo. Bien, sí, estamos hablando con Álvaro Martín, quiero decir, porque es un placer escucharte analizar básquet, poner en contexto, explicar de dónde viene, porque todo tiene una explicación a veces más compleja que como uno la determina viéndolo. Jordan era mal tipo, este era bueno, este era malo, y las explicaciones a veces son más profundas. Sí, Male, discúlpame. No, era una de un estreno. Quería saber qué te pasó con Space Jam. En ese momento, si te acordás de la película cuando lo filmaba, porque fue algo. O sea, yo la verdad, a mí me pasó algo que yo no me acordaba los resultados de los partidos, entonces a mí me emocionó ver la serie con el plus de no saber cómo terminaban. Pero de Space Jam un poco me acuerdo, y quiero saber vos cómo lo viviste en ese momento y cómo lo ves ahora esa película. Es la primera vez que yo recuerde, fue un parteaguas en este sentido, que grandes rivales de la NBA, de equipos distintos que rivalizaban y se encontraban en las eliminatorias y se eliminaban mutuamente, o sea, se odiaban hasta ese momento, se conjuntaron para practicar previo a una temporada. Eso jamás había pasado en la NBA, jamás. Y no era uno, eran 5, 6, 7, una docena. Ahora es muy común. Súper común. De hecho, ahora es difícil crear rivalidades porque la gente no se odia porque estás pasando el verano con ellos. No puedes odiarlo. Entonces, para mí, lo deportivo del Space Jam es ver a
como Jordan, para mantenerse en forma, empieza a llamar a todos sus rivales y tiene tal poder de convocatoria que donde hasta ese momento dice, no, anda y vete al demonio, que me vas a ganar al final de temporada, no te quiero hallar en nada. No, iban para allá, participaban, eran grupo, veían a ver qué podían sacarle a Jordan de ventaja, si veían algo que podían sacar de ventaja más adelante de la temporada, pero el que se congregara a todo este grupo de rivales era algo absolutamente extraordinario, y que armase, creo que era Warner Brothers, una especie de tienda de campaña enorme con una cancha habilitada para que entre tomas y entre días de tomas estuvieran practicando. Yo recuerdo eso más que la película, recuerdo eso más que la grabación de la película. Yo recuerdo cómo esto era parte de una vida de básquet, y cómo por primera vez estas enemistades férreas, ácidas, se desmoronaban porque sencillamente Jordan te llamó, ven a jugar conmigo, y ahí iban todos como corderitos. Y de hecho dijeron que eran de los mejores partidos que han tenido, fueron en esos entrenamientos. La cantidad, la calidad de jugador que se presentaba, de nuevo, era el Dream Team, el equivalente del Dream Team. O sea, pero de nuevo, tenéis que entender, es el tipo al cual Jordan eliminó en los últimos 5 años. Y el otro, el que eliminó en 3 de los últimos 5 años. O sea, tenían toda la razón del mundo, y hasta cierto punto odiaban a Jordan. Pero había un respeto, claro. Y si te llamaba Jordan, había que ir. Así que claro, eso es nuevo. Por primera vez, eso no había pasado antes. El partido que dice Male es el entrenamiento de Barcelona 92 con el auténtico Dream Team. La NBA, ya estamos cerrando, pero la NBA siempre puede garantizar ese nivel. Siempre va a haber un Russell, un Kobe, Shaquille, un Jordan, un LeBron. Digamos, LeBron también tiene más de 30. Siempre se va a ir alguno y va a aparecer una figura de esa dimensión. ¿No hay riesgo de que eso no ocurra? El riesgo sería si termina el flujo de talento internacional. Cuando, por ejemplo, llega Manu Ginobili a la NBA, imparte un estilo muy suyo, establece una manera de jugar el deporte y lo hace como reserva. Un tipo que puede haber sido titular y haber ido a raíz de eso a múltiples partidos de estrella, muchos más de los 2 que asistió. Y estás hablando de un jugador, entre comillas, de rotación. De nuevo, titular, pero colocado artificialmente en un papel de rotación. La época de Bird y de Irving y de Magic y del mismo Jordan, la rotación era más chica. Había calidad, pero estaba arriba. Hoy por hoy hay calidad arriba. El problema es que los que están debajo de ellos son mucho mejor. El nivel de destreza, el nivel de capacidad atlética es muy superior. Y te diré que a menos de que cortemos este flujo de jugadores, eso va a seguir siendo el caso. O sea, va a ser más difícil despuntar, más difícil superar ampliamente, claramente a tus rivales, y mucho más difícil ganar campeonatos de forma consecutiva. De hecho, lo más cercano es lo que vimos con Golden State, cuando por un accidente fiscal le permiten incorporar a Durant y se convierte en un equipo imbatible. Y aún así les dio pelea a Cleveland por momentos. Así que yo creo que eso no lo vamos a ver más, sencillamente porque la calidad de la parte media y baja de la liga ha aumentado enormemente. Y ahora un jugador trascendental no puede sobresalir como lo hacía en la época de Will Chamberlain o Jerry West o Bill Russell. Y la apertura al mundo también, ¿no? Porque claro, ahora va el mejor de cada país juega en la NBA, y hace 20 años no, era menos común. A la llegada de Kukoc no era lo mismo que hoy, que hay un mexicano bueno, un japonés bueno, hay uno de cada lado. Bueno, estamos a punto, viendo ya el principio de una ola de talento africano formado parcialmente en África. Tan pronto los pibes tengan 13, 14 años, los meten en una academia de NBA, los empiezan a foguear, a preparar, a alimentar, aprenden inglés. Después, si acaso, los meten en una universidad de Estados Unidos por un año o 2, pero de ahí pasan directamente a las filas profesionales, típicamente la NBA, y son jugadorazos, son atletazos, y entienden el juego y están preparados, que hace 20, 40 años no salían de su país, de ninguna manera. Pasó en Europa en el fútbol, ¿no? La supremacía física y después técnica de los jugadores africanos. Exactamente. Entonces, también tienes a un pibe letón, flaco, espigadito, que como tiene teléfono móvil y puede ver lo que hace tal y más cual, empieza a practicar en su casa, lo contrata a Sevilla, pasa 3 años con Sevilla y termina en la NBA
con los Knicks, me refiero a Kristaps Porzingis, de un paisillo pequeño, de pequeña población, con cierto nivel de desarrollo, y que le gusta el básquet, pero de ahí viene un tipo que es un fuera de serie, lo que llaman un unicornio, un tipo que es altísimo, con un tino tremendo y puede hacer un montón de cosas que un montón de gente no puede hacer. De repente, él no es la superestrella, pero está retando a la superestrella. Y la diferencia entre él y la superestrella es más chica que en la época de Jordan y el resto de sus oponentes. Es un placer escucharte, Álvaro. ¿Dónde te encuentra la gente? Álvaro NBA Martín, Álvaro NFL Martín, tenés un canal de YouTube, ¿dónde puedes seguirte? Estoy lanzando ahora un canal de contenidos de NBA, que es Ritmo NBA, y también NFL en Ritmo NFL. Eso está en Facebook, en Instagram y en Twitter, pero en YouTube el canal tiene nombre compuesto, es Ritmo NBA-NFL, y ahí estarán un montón de videos acerca de ambas ligas. Así que, como ustedes bien saben, el mundo es digital y el COVID sencillamente lo confirma. Así que estamos sencillamente poniéndonos al día. En mi caso me estoy poniendo al día. Bueno, confinado ahí y evacuado en Massachusetts, nos dijiste, ¿no? Lugar de encuestas, de lugar de que se hace estudios universitarios. De estudios universitarios. Claro. Massachusetts y... ¿Te evacúa el Estado? ¿El Estado te dice andate y te paga la estadía o te recomienda ir y te haces cargo vos de los gastos? No, no, esto fue por mi cuenta. Yo viví el 11 de septiembre y en ese momento, por unas 24 o 48 horas, cerraron la ciudad de Nueva York. No podías entrar o salir. Cuando empieza a pegar el COVID, nos enteramos que había un rumor de que el lunes iban a cerrar Manhattan. O sea, ni siquiera la ciudad de Nueva York, Manhattan. No puedes ir a Brooklyn, no puedes ir al Bronx, no puedes salir a nada. Tenemos familiares en Massachusetts ya mayores y la incertidumbre era, si no nos permiten salir, no sabemos cuánto dura esto. Si pasa algo con ellos, no podemos hacer absolutamente nada por ellos. Así que nos fuimos para allá. Y de hecho, curiosamente, Massachusetts está un poquito detrás en el cronograma de esta pandemia, de lo que es Nueva York. No la ha pegado tan fuerte, pero estamos ahora todavía acá en el pico, descendiendo del pico. Estamos saliendo todavía de la fase 1 acá en Massachusetts, pero por lo menos es un poquito mejor en ese sentido. ¿Cuándo regresará a Nueva York? En algún momento, me imagino, las próximas semanas o meses, pero no había otra. De hecho, ese viernes, nos fuimos un sábado por la mañana, ese viernes, a raíz de lo que había escuchado, la posibilidad del lunes, empiezo a buscar en Twitter militar NYC, y veo que hay una serie de videos caseros, callejeros, de gente que ha grabado columnas militares que estaban entrando a Nueva York, militares bajándose con camuflaje, uniformes, te digo, cientos de ellos, y pensé en ese momento, la van a cerrar de verdad, esto no es cuento, ¿no? Y ahí fue que decidimos irnos. Pero lo interesante de todo esto es que finalmente era el grupo que estaba habilitando un centro de convenciones en un hospital, convirtiéndolo en un hospital. Y eran todos miembros de las ramas militares para hacer eso. Pero cuando vimos que ese video no aparecía ni en el diario, ni en la radio, ni en internet, ni en televisión, nos dimos cuenta de que quizás había algo y le habían dicho a los medios, muchachitos, no digan nada de esto para no causar pánico. Ahí fue que decidí irme. Álvaro, te podríamos escuchar toda la tarde. Te digo, un abrazo y un placer siempre compartir un rato contigo. O sea que basta. Sí. ¿Te gustó el separador que te hicimos cantar, me parece, no? Sí, no, la próxima vez, en serio, me dan cualquier cosa, lo leo y sueno como la gente de Waze, ¿no? Hasta con acento español. A la izquierda, por favor. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Un placer enorme. Lo mejor para vos y tu familia. A ustedes, y por favor se me cuidan. Gracias, muchas gracias. Igual. Chao. Un placer escuchar el análisis de alguien que fundamenta, explica y lo dice tan bien. Esta NBA en la que en cada equipo encontrás un extraterrestre, una figura que realmente vale la pena, paga ver el partido, remontarse a la época de Jordan, de ese Last Dance que nos tiene a todos maravillados.